Hola Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Saraí, ¿cómo estás? Un placer. Estoy muy contenta de tenerte aquí otra vez para hablar sobre dos libros muy especiales y que están casi recién salidos del horno, porque no olvidemos que tú ya tienes dos libros anteriores publicados. Uno es Astrogenealogía, el otro es Biodescodificación Astrológica. El siguiente que salió y el cual va a ser el tema de hoy va a ser tarot sistémico transgeneracional. Y bueno, yo estoy en tu formación, es una formación que me está encantando, eh, súper iluminadora, muy potente, ¿no? Súper interesante. Uf, En fin, ¿qué más puedo decir? Cuéntanos, Cecilia, ¿cómo surgió tarot sistémico? ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió? Acá lo tengo. Recién me llevo, recién. Yo sabes que Ujú. cuando lo mandé, no me imaginé que iba a ser tan grande. Y después cuando lo vi impreso dije, uy, es grande. Es grande. Lo mismo me pasó con Bio, con el de Bio también. Terminó siendo un libraco, ¿no? Y dije, ¿cómo hice para escribir tanto? Bueno, el de astrogenealogía es más chiquito y el de constelaciones astrológicas también es un poquito más chiquito. Mm, La verdad es que, a ver, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió? Ya nos tendríamos que remontar a un par de años atrás, unos cuantos años atrás. Yo soy psicóloga de formación, psicoanalista, y me formé en la mirada sistémica, digamos, en terapias sistémicas, estudié psicogenealogía y transgeneracional, constelaciones familiares, después, unos años después estudié biodecodificación. Y y realmente para mí es apasionante poder cruzar lenguajes, ¿no? Poder combinar saberes, porque yo creo que las personas no somos esto por un lado y esto por el otro, somos un todo, ¿no? Todo lo que hacemos es una completitud. Cuando vamos, no sé, nos gusta un autor o nos gusta un filósofo, un psicólogo, que es un pensador, esa persona está atravesada por muchísimas voces, ¿no? Voces incluso de las propias experiencias que ha tenido en su vida. Entonces es imposible que no haya una influencia de todo lo que hacemos, ¿no? En nuestra forma de pensar, de ver la vida y en este caso, bueno, de ver los procesos terapéuticos, ¿no? Yo acompaño personas hace bastantes años, hace 10 años aproximadamente, y más o menos sí, hace 10 años empecé a constelar. Y un poquito después, pero ahí, justo ahí, empecé a estudiar astrología y tarot de forma formal, porque siempre andaba ahí como merodeando esos mundillos, pero de forma curiosa, ¿viste? Curioseando. Pero bueno, para mí eran fascinantes los lenguajes simbólicos, todo el saber que traían, el mundo de los arquetipos, el mundo de los símbolos, de las imágenes. A mí realmente me cautivó, ¿no? Cuando empiezo a estudiar a Jung, más o menos un poco más de 10 años atrás, eh, y todo su saber sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos y cómo como humanidad hemos creado a partir de esos arquetipos como moldes primarios de conducta humana y de experiencia humana, hemos creado tantos símbolos, tantos mitos, tantas imágenes en el arte, en la literatura, incluso de forma oral, ¿no? Bueno, incluso también en la psicología, entender nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestros desafíos en la vida desde esta mirada arquetípica, ¿no? Entendiendo de que son experiencias que los seres humanos vivimos para aprender, para evolucionar y que todos lo hemos vivido de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, a mí la verdad que estos mundos siempre me apasionaron, pero fue mucho después cuando realmente me empecé a dedicar a la astrogenealogía, empecé a estudiar y a enseñar y a profundizar en astrogenealogía, en el estudio de las herencias familiares a través de la carta natal, cuando empiezo a preguntarme si no se podría también eh, buscar en la sabiduría del tarot la influencia de nuestro árbol genealógico. Yo decía, pero si
Si los arcanos nos hablan de arquetipos, si en la familia hubo experiencias arquetípicas, hay roles, hay conflictos, hay traumas, hay situaciones que las vemos en todos los sistemas. ¿Por qué el tarot no podría ser una herramienta al servicio de la sanación de nuestro árbol genealógico, ¿no? Entonces, me propongo crear un método, en realidad fue como muy, muy intuitivo, como fue surgiendo, incluso desde el juego, ¿no? Desde el juego, a veces con consultantes, a veces con pacientes, ¿no? A ver, saca una cartita, a ver qué. Yo también trabajo con cartas asociativas. Yo tengo acá una biblioteca y acá atrás también tengo otra llena de mazos, pero tengo, sí, creo que debo tener alrededor de 100 mazos o más. Em, Algunos son de tarot y muchos son de psicoterapia. Em, y a mí me encanta trabajar con las imágenes. Incluso yo he creado mis propias cartas y tengo un software que utilizo con mis pacientes también. Entonces yo ya venía usando el método proyectivo. Bueno, esto de usar imágenes que ves en la imagen, crear historias o interpretar o permitir que el inconsciente se exprese, pero utilizando la imagen como recurso, ¿no? Em, Después yo creo que todo eso se potencia mucho cuando empecé a estudiar focusing. El focusing es un método de enfoque corporal que lo que busca es que la persona misma vaya conectando con su sentir y que vaya desarrollando sus propias necesidades, sus propios deseos y vaya tomando contacto con su interioridad. Entonces todo eso yo creo que fue como moldeando la forma proyectiva, viste, que yo enseño que tiene que ver con ayudar a que el otro encuentre su propia información, sus propias soluciones a sus conflictos, ¿no? Y bueno, y finalmente eso que fue así intuitivo, que fue un poco del juego, de la experimentación, charlando con alumnas de astrogenealogía, que muchas eran tarotistas y qué sé yo, me decían, no, bueno, pero ¿por qué no das algo de eso y no lo enseñás? Y 2 años atrás, cuando mi gordita era chiquita, viste que cuando somos mamá todo lo medimos en base a la edad de nuestros hijos. Porque me acuerdo que yo recién había sido mamá en marzo y esto fue bueno, en el verano, o sea, habrá sido en julio, agosto, estábamos de vacaciones. Y digo, en estas vacaciones me voy a dedicar a escribir tarot sistémico transgénero. Aparte el nombre ya me vino, o sea, tarot, pero es sistémico, en el seno de nuestra familia, pero también transgeneracional. O sea, me vino el nombre, no sé cómo, después lo patenté, el método también. Y, y empecé, estaba de vacaciones, estaba en Castelldefels y capaz estaba ahí dando la teta o estaba ahí con mi gordita, todavía era chiquitita, entonces se podían hacer cosas. Y me sentaba y me ponía a hablar de un arcano, ¿no? Y en base a mi experiencia y en base, por supuesto, yo estudié tarot también, entonces en base a lo que yo había estudiado y en base a lo que yo había vivido y también en base a mi experiencia como consteladora familiar, como psicogenealogista, como astrogenealogista. Y fui ahí como armando, buscando, pensando, em, y de a poquito fui como pensando en los distintos arcanos y un poco probando a ver qué pasaba. Y después empecé a pensar en tiradas, bueno, ¿cómo que podríamos buscar en una tirada? ¿Cómo podríamos llevarlo esto a la práctica? Y después lo que le fui poniendo es, bueno, pero esto yo no quiero que sea solo interpretación, decirle a la persona, bueno, mira, te salió la emperatriz, quiere decir esto otro. A ver, ¿qué preguntas, qué información le podríamos sacar a la persona? ¿Cómo podríamos hacer para acceder a su inconsciente sin necesidad de estar imponiéndole una interpretación? Entonces fui ahí como echándole el método proyectivo. Y lo último que llegó fue el cruce con las constelaciones familiares, ¿no? De decir, pero ¿qué pasaría si yo a la carta le pusiera un vincorcito, un muñequito? ¿O qué pasaría si yo utilizara las imágenes de las cartas y las pusiera a dialogar o si lo usara de forma a través de las visualizaciones? Entonces así, de a poquito, ¿viste? Fui como sumando una herramienta a otra. Y finalmente eso lo fui armando hasta que dije, bueno, ya está listo. ¿Qué hago? Dije, vamos a probarlo, vamos a ver si funciona. Entonces di mi primer formación, ya voy por bueno, la que estoy dando en Sevilla es la cuarta o quinta, creo que es la cuarta. Sí, es la cuarta, estoy dando una en mi escuela y ya van como 5 ediciones del curso de tarot sistémico y la verdad es que fue la prueba piloto, a ver si realmente el método funcionaba, no funcionaba.
Y me asombró un poco lo que te pasó a vos, de que fue más potente de lo que yo me imaginaba. Fue, fue impresionante cómo Sí. la imagen despertaba recuerdos, información, intuición, y realmente dije, wow, acá están pasando cosas que están por fuera de mi control. Yo sentí eso. Ujú. Sí, sí, también es mi experiencia que, bueno, como estoy tomando tu curso y además también estoy leyendo tu libro, es impresionante después de a lo mejor terminar una consulta, cómo se refleja lo mismo que hemos hablado de la consulta de carta natal en una sola carta, así como resumido el tema principal, ¿no? Y impresionante, impresionante, como, o luego también esta mirada tan limpia, ¿no? De decir, pues bueno, todos a lo mejor, o bueno, muchos de nosotros ya habíamos como tonteado o nos habíamos acercado previamente al tarot y tal, pero el tener esta mirada como despejada, limpia, y decir, pues bueno, a ver, ¿qué más tienes que decirme? Como me pasó en la clase pasada, que vi la carta de la templanza y te dije, uy, es que yo esta la he visto pues varias veces y pues me gustaba mucho, ¿no? El significado tal, y jamás me había cruzado por la mente que fuera mi abuela, o bueno, que me recordara a mi abuela. Y ahí pues salió, ¿no? Se dije, como que de pronto, o sea, le vi la cara, le vi todo y me llegó como un mar ojo de recuerdo sobre ella. Y dices, impresionante, sí. Y bueno, por supuesto, la consulta, ¿no? O sea, o luego te pasa que había, por ejemplo, el caso de un chico que había estudiado comunicación, ciencias de la comunicación, o sea, era periodista, y no se llevaba bien con su abuelo, que resulta que su abuelo estudió eso mismo y está teniendo problemas para encontrar un trabajo relacionado a eso y le había salido la carta del Papa. Claro, obvio. No, pero es Sí. impresionante, es impresionante. Porque además, viste que cuando usas el método proyectivo, hay gente que dice, bueno, pero entonces si la persona va a hablar desde sus experiencias y desde su inconsciente, ¿qué importa la carta? Pero es impresionante porque sale información, porque es cercano, representa, es un símbolo, el símbolo está más allá del arquetipo, ¿no? El símbolo es previo al arquetipo. Ese símbolo puede representar varios arquetipos, ¿no? Es impresionante que los arquetipos que representa esa imagen aparecen. Porque es como yo digo, nadie va a decir el diablo, ay, me remite a inocencia y pureza y no, o sea, el diablo, ¿no? Está todo bien, puede tener cosas muy, muy interesantes, pero no te despierta ese arquetipo, ¿sí? A lo sumo la pérdida de la inocencia. Pero ¿cómo decís? Es como que la persona ve la imagen y hay... Jung decía que la imagen organiza el inconsciente, porque nuestro inconsciente es simbólico, nuestra psique es simbólica, ¿no? Nuestro inconsciente se estructura al inicio de la vida alrededor de los símbolos que nos aportan el otro, el gran otro, otro con mayúscula, diría Lacan, que son nuestros padres, nuestros cuidadores, que son representantes simbólicos del mundo de la cultura, ¿no? De la sociedad. Entonces, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es un lenguaje, pero es un lenguaje que el lenguaje es simbólico, porque yo digo casa, pero para vos casa remite a capaz tu casa en México, o tu casa en Sevilla, o tu casa acá, o tu casa, o incluso, no sé, cuando me casé, ¿entendés? El símbolo abre significados, ¿sí? Eh, y la imagen es una forma en la que el inconsciente entiende. De hecho, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, soñamos y, y la imagen que aparecen en los sueños permite no solo la expresión, sino también una reorganización de esos contenidos psíquicos. Por eso Jung decía que los sueños, la mayoría son compensatorios, compensan la vida de la vigilia. En la vigilia yo estoy, por ejemplo, muy frustrada porque no puedo hacer lo que quiero en el sueño, siento que soy súper libre, que hago lo que quiero y que yo soy la reina del mundo, ¿no?
Entonces, es una forma que tiene nuestro inconsciente de hablarnos. Entonces, los lenguajes simbólicos, especialmente el uso de la imagen, permite la expresión de esa información que a través de la conciencia no podemos llegar tan fácilmente. A mí realmente también me asombra muchísimo, muchísimo, porque cuando uno con este método llega a una consulta y la persona, siempre trabajamos con un motivo de consulta y la persona nos comparte lo que quiere trabajar, y nos vamos metiendo en el árbol, y cuando ya aparece saca una carta, un arcano, yo trabajo con los arcanos mayores, ¿no? Porque nos remiten arquetipos. Cuando saca un arcano, ya ahí empieza a producirse algo. Y no sabemos qué. Por eso cuando yo los enseño a los arcanos les digo, olvídate lo que quiere decir. Y la gente dice, ¿qué quiere decir este arcano? No quiere decir nada, puede querer decir tantas cosas infinitas. Olvídate lo que quiere decir. Claro, puede querer decir A, B, C, D, F, G, pero vos no sabés lo que representa para esta persona en este momento. Porque incluso para la misma persona en otro momento puede representar otra cosa. ¿Sí? Em, entonces, cuando lo vemos de esta manera, es una mirada como completamente nueva, renovada, actualizada y que además está completamente al servicio del consultante. Yo no te voy a querer imponer algo que yo leí en un libro, que yo aprendí, que me enseñaron, que creo. Yo estoy ahí escuchando, es una escucha activa, es presente. Y estoy tratando de acompañarte a que vayamos juntos a explorar esa cueva donde hay recuerdos, donde hay historias, donde hay asuntos no resueltos, ¿no? Yo creo que por supuesto que el ser terapeuta sistémica y además también de muchos años enseñando psicogenealogía, astrogenealogía y bueno, eso también por supuesto que me ha dado como mucha estructura a la hora de poder armar esto, ¿no? Armar este método, armar esta forma, esta lectura de los arcanos. Sí, es verdad que años atrás, yo cuando enseñaba constelaciones familiares de forma presencial, jugábamos un poco con esto, ¿no? Por ejemplo, constelábamos y yo llevaba las cartas de tarot y ponía, por ejemplo, las cartas y trabajamos, queríamos constelar algo, entonces, por ejemplo, una persona agarraba una carta y se paraba en la carta, yo lo venía usando de forma experiencial, pero no de forma tan estructurada. Era como, bueno, en el marco de una constelación usamos los arcanos, ¿sí? Pero bueno, este método lo que hice fue como organizarlo, crear una metodología, una forma de trabajo, em, y que la verdad me sorprendió por no solo lo eficaz que es, porque además yo cuando lo empiezo a escribir y a desarrollar, yo digo, bueno, a ver, esto es por ahora, ¿no? Es temporal. En la medida en la que vaya dando los cursos, lo voy a ir revisando porque seguramente aparece información muy distinta. Obviamente yo ya conocía el significado coloquial que coloquialmente le damos a los arcanos, ¿no? Pero bueno, lo fui como cruzando con esta mirada. Y la verdad es que lo que me asombró fue que cuando revisaba, e incluso cuando tuve que revisar mi material para escribir el libro, no le cambié nada. Capaz le sumé alguna cosa, algo que me acordaba de algún alumno, de algo, pero realmente dije, wow, ¿cómo llegué a todo esto? Sí, Así es que que está súper bien estructurado, ¿no? Porque nos habla pues del proyecto sentido, también tienes unas tablitas que hace que sea súper didáctica, un montón de tiradas. Me encantó, por ejemplo, las tiradas, ¿no? Por ejemplo, para saber el tema de la economía, ¿no? La emperatriz, a ver, ¿no? Vamos a poner en el vientre. ¿Qué es aquello que soy capaz de dar, ¿no? En la corona, aquellas creencias heredadas respecto al dinero, ¿no? Etcétera, etcétera. Y para cada arcano tienes una tirada. Yo cuando de verdad lo leo y cuando estoy en el curso digo, wow, qué mujer tan ocurrente, ¿no? A final de cuentas. es muy loco Sí, porque sí, porque muy creativa. yo siempre me sentí poco creativa, muy poco creativa, ¿viste? Virginiana, como, y mi ascendente Acuario, la verdad que no lo llegaba, pero creo que soy como creativa para este tipo de cosas. Creativa para Sí, sí. estructurar este tipo de cosas.
porque esto, sí, esto por ejemplo de las tiradas para cada arcano, me Ujú. inspiré en que años, en realidad no Mira, fue justo así. el que tenía. Mira, justo, para el loco. Bueno, la energía del loco, ¿no? Que fue la que me acompañó, que es la energía acuario. Años atrás, una vez me fui a hacer una tirada con una psicóloga y ella me dijo algo muy lindo, me dijo que es una técnica que te la regalo y se la regalo a la gente que escuche, que me dijo, a ver, cerrá los ojos, imagínate un símbolo, un objeto. Entonces yo me imaginé una especie de báculo, ¿no? Y entonces lo armamos con las cartas, ¿no? Y dije, ay, qué creativo, ¿no? Qué lindo método para empezar. Em, y cuando estaba escribiendo el libro, se me ocurrió poner en el centro, pues yo a veces lo hago, ¿no? Por ejemplo, si queremos trabajar un tema relacionado o sea, a los mandatos, a las estructuras, bueno, ponemos el emperador en el centro, ¿no? Como que nos está guiando, ¿no? Y dije, vamos a poner como imagen central al arcano y le vamos a poner en distintos lugares, por ejemplo, acá tenemos el loco. Entonces, ¿cuáles son los elementos más importantes? Bueno, a ver, tenemos la bolsita, tenemos el perrito, tenemos el bastón. Bueno, cada uno de esos tiene como distintas simbologías. Vamos a poner ahí una carta y que va a representar distintos aspectos de esta situación. Y otra de las cosas que también estuve craneando bastante, que me llevó su tiempito, fue pensar en frases sanadoras para cada arcano. Que no es que si sale ese arcano tenés que usar sí o sí esa frase, pero es como frases sanadoras que vayan con la energía del arcano, ¿no? Em, yo después cuando constelo uso las mismas 10 frases sanadoras, ¿eh? Porque es así. O sea, uno generalmente usa siempre las mismas que son las que te sentís más cómodo, pero estuvo bueno también ir pensando para cada arcano, porque realmente además me pasaba algo muy interesante, que capaz hacía un arcano por día, y ese día estaba muy conectada con la energía de ese arcano, incluso me pasaban cosas, ¿no? Pero esto me pasa siempre, por ejemplo, cuando armé mi formación de astrología psicológica, trabajaba con Plutón y me pasaban cosas plutonianas, como que estás muy impregnado con la energía. Em, y bueno, y además el libro también tiene toda una parte de proyecto sentido, que también lo ligué con el tarot. Bueno, un montón de tiradas también. Y toda una primera parte inicial hablando de conceptos básicos de psicogenealogía y constelaciones familiares, ¿no? Que para Ujú. que la gente, por supuesto, que si vamos a trabajar de la mirada sistémica, tienen que tener. Y acá les hice Y un los roles resumencito. familiares Los también. roles, los desórdenes. Mucho de lo que está en el Mm. libro yo lo enseño. En el libro capaz me explayé un poco más con la teoría y hay cosas que doy en la formación que no, por ejemplo, el método proyectivo no lo enseño. Y acá, por ejemplo, lo de los arcanos y digo, bueno, ¿cuáles podrían ser los dramas familiares, las lealtades, hacia quiénes, creencias relacionadas a ese arcano, mandatos y cómo podría ser el arcano cuando esté, por ejemplo, en relación a dar un consejo o una ayuda a desbloquear un conflicto, ¿no? Hablo de los roles. Bueno, la verdad que, nada, estoy contenta, es un lindo libro. O sea, a mí me hubiera gustado tener un libro así. eh, Cuando estudiaba tarot. Y bueno, y después al final hablo de la consulta, el abordaje, hago un resumencito de distintos temas, por ejemplo, crisis, bueno, la torre, los enamorados, mandatos, el papa, el ermitaño, el emperador, ¿no? Por temas. Y al final hablo del abordaje de la consulta, ¿sí? Ujú. La verdad que, bueno, es ética profesional, los órdenes de la ayuda. Siempre me gusta terminar con los órdenes de la ayuda. Eh, sí, yo no sé cómo dice. Realmente, no sé cómo hice. Sí, sí, sí. Yo creo que es un libro que ayuda bastante, tanto para uno mismo. Hay gente que dice que no sé de dónde sale eso, que no, uno no se puede tirar a sí misma el tarot. Yo creo que sí se puede, ¿no? Y siempre y que seas quizá valiente y muy sincera contigo misma, ¿no? Puedes estar hablando en voz alta, te puedes ir escuchando, no sé. O escribiendo. Yo sí creo, o escribiendo, efectivamente, yo sí creo que uno se puede hacer a sí mismo las tiradas, ¿no? Simplemente eso, que hay que tener como esa valentía y esa sinceridad.
Claro, claro que sí. Sí, sí. Yo incluso cuando estoy dando los cursos, a veces, bueno, a ver, hacemos así, bueno, vamos a sacar una carta para esto, otro, y van viendo, ¿no? Lo que les va saliendo y vamos compartiendo. Y yo me la saco ahí, ¿no? Mira lo que apareció. Después les comparto, digo, miren, chicas, lo que me apareció. Ujú. Sí, 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 se puede, se puede. Lo que pasa es que, bueno, obviamente que siempre en el intercambio pasan cosas mucho más interesantes, ¿no? Claro, claro, tener también una visión, la visión de la otra persona y el acompañamiento, el apoyo, pues siempre es Exacto, importante, ¿no? Pero sí, creo que es un libro fantástico, tanto para uno misma, para uso, digamos, personal, ¿no? Tanto como profesional, ¿no? sí, sí, Yo, absolutamente. además también es muy fácil de leer, pese a que metes pues muchos conceptos, eso del transgeneracional, de constelaciones familiares, pero yo siempre te encuentro muy fluida. Gracias, gracias, sí. Es difícil escribir, ¿eh? Para mí ha sido un gran desafío, incluso habiendo escrito 4 libros, es un desafío. Pero, pero bueno, siempre trato de ponerme en la cabeza del otro. Digo, me van a entender. A mí no me gusta, ¿viste? Ser críptica y usar palabras rebuscadas. Me van a entender una persona que capaz, no, no bien, tampoco le voy a bajar un nivel muy, muy básico, pero una persona que no viene de este mundo, ¿lo entendería, viste? Y, y a veces uno arma oraciones muy rebuscadas y las cortas y qué sé yo. De todas formas, bueno, sí, siempre hay correctores y personas que se encargan de leerlo y orientarte, pero sí que, sí, traté de que sea llevadero porque sí que son disciplinas que son complejas, ¿no? Tienen mucha complejidad y no es un libro de constelaciones familiares o de psicogenealogía, es psicogenealogía, pero para el trabajo con el tarot, ¿no? Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Cecilia, por este libro, por compartirnos toda esta información. Y Gracias pues a está vos. disponible en el almacén del alquimista, en la página Buenísimo, del almacén del alquimista. excelente. Bueno, muchas gracias, Araí. Gracias por la A entrevista. ti, Cecilia. Un placer.